Esta semana queremos hablar de prevención de riesgos laborales y en este caso centrándonos en esa prevención de trabajadores con discapacidad. Bueno, sobre este asunto vamos a hablar esta semana con Pedro Merodio, es director técnico de Asifor Ingeniería y además representante del Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Nacho. ¿Qué tal estáis? Y también está con nosotros Pilar Crespo, la directora de APAMA. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, como decimos, hoy vamos a hablar de prevención de riesgos laborales. Nos vamos a centrar en este tipo de trabajadores con discapacidad. ¿Qué tipos de discapacidades, Pilar, existen y debemos tener en cuenta para que se evalúen en los centros de trabajo? A ver, tenemos en los centros de trabajo, nuestro centro es de enseñanza, pero en el centro ocupacional nosotros les llamamos compañeros porque trabajan, hay 42 personas trabajando con nosotros adultos. Entonces, en el centro ocupacional tenemos discapacidad solamente psíquica. ¿De acuerdo? Intelectual, que se dice ahora. Y en el centro de atención temprana tenemos discapacidad física, psíquica y sensorial. Lo que pasa es que en el centro ocupacional está mucho más definido cómo es la prevención de riesgos laborales, porque además nosotros eso es una de las cosas que entra en el programa, la prevención, que los chicos entiendan qué es prevenir un riesgo, qué ocurre cuando hay una señal de alarma y cómo identificarla. Pero en atención temprana la cosa se complica más, por eso casi siempre todo el mundo conoce cuál es el itinerario, cuál es la evacuación y cuál es la situación que se debe hacer, porque cada niño está con un profesional, con lo cual eso no hay ningún problema, porque perfectamente se hace enseguida la evacuación o cualquier tipo de problema. Ajá. Y Pedro, ¿qué normativa existe en materia de prevención de riesgos laborales con trabajadores discapacitados? Sí, Nacho, es muy importante que todos nuestros oyentes conozcan y sepan que todo empresario en cada centro de trabajo tiene que cumplir la ley de prevención de riesgos laborales. Tiene que formar a todos los trabajadores. Cuando digo todos, es a todos, tanto trabajadores que no tengan ningún tipo de discapacidad como el que la tenga. Y como bien nos estaba contando, y tenemos la suerte hoy de contar con Pilar, no solo con los trabajadores normales que no tengan discapacidad, sino los trabajadores discapacitados físicos y psíquicos, que muchas veces se nos olvida y se nos pasa de que cuando vemos una persona con ceguera, se la visualiza y la adaptamos el puesto de trabajo. Cuando viene un trabajador con silla de ruedas, se le adapta el puesto de trabajo. Pero también me gustaría lanzar para todos los empresarios, todos nuestros oyentes, que también tenemos trabajadores discapacitados psíquicos y que se deben de tener en cuenta en la adaptación de sus puestos de trabajo, así como la evaluación. A tu pregunta, ¿qué normativa existe? La Ley 31/95, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como hay un Real Decreto, el 486, de lugares de trabajo, en el cual nos deja bien claro, y a todos hay que recordarlo, que se tiene que adaptar el puesto de trabajo al trabajador en todas sus discapacidades, en todas sus actividades. Y no el trabajador al puesto de trabajo, como algunas veces pasa. Y muy importante también en materia no solo de prevención, sino de adaptación del puesto de trabajo, de la accesibilidad. Para eso hay, desde el año 2007, el Código Técnico de la Edificación, el que establece a todos los ingenieros, arquitectos, a todos los proyectistas, que en cualquier centro de trabajo no solo tiene que ser analizado en materia de evacuación, sino en materia de evacuación y de accesibilidad. Todos los centros de trabajo tienen que ser accesibles a todas las personas, teniendo en cuenta todas las discapacidades que puedan ser evaluadas en ese centro de trabajo. Recalcar a todos nuestros oyentes, a todos los empresarios, a los responsables de los centros, de que dentro de la ley de prevención se tiene que abogar por una buena formación e información del puesto de trabajo, teniendo en cuenta a los trabajadores tanto discapacitados físicos como psíquicos, Nacho. Y Pilar, ¿qué medidas preventivas genéricas se pueden indicar para trabajadores discapacitados? Las medidas preventivas genéricas son las mismas que en cualquier otro centro. Es fundamental que todos identifiquemos las señales de alarma, que todos sepamos. En los adultos hay que enseñarles las medidas de prevención de riesgos. Es fundamental que lo enseñemos adaptando siempre el temario o la información, adaptándole a las posibilidades de cada uno. Pero sobre todo en un centro como el nuestro,
es fundamental lo que ha dicho Pedro. Creo que la accesibilidad es fundamental. Es decir, no puede haber ni un solo suelo que resbale en un cuarto de baño. No puede haber una rampa sin doble barandilla y con suelo antideslizante. No puede haber una puerta pequeña de 80. Las puertas tienen que ser de 1 metro, porque cualquier silla tiene que salir pitando de ahí en caso de emergencia, ¿no? Entonces yo creo que la mejor medida preventiva es la accesibilidad del centro, que sea totalmente accesible, luego la identificación de la alarma y luego también que todos los chicos que están con cierta capacidad para entender cuáles son las medidas y cómo hacerlo, tengamos todos muy claro cuál es el plan de evacuación y cómo es el plan de prevención de riesgos, que es importantísimo. Sí, sí que me gustaría ampliar la información que se acaba de trasladar Pilar, indicando que todos los trabajadores tienen que ser formados como medida preventiva, es decir, que los empresarios se les formen a todos los trabajadores y dichas medidas preventivas se puedan inculcar desde el origen, desde el inicio, desde la incorporación del trabajador al puesto de trabajo, no solo pensando en las personas con discapacidad física, sino también en discapacidades psíquicas. ¿Y qué normas básicas se deben recomendar en materia de emergencias y de evacuación en los centros de trabajo con personas discapacitadas? Vamos a hacer una pequeña diferencia. Cuando hay una inclusión laboral en un puesto de trabajo normalizado, la persona que se incluye que va a trabajar en esa empresa tiene que tener muy claro cuál es el plan de evacuación de dicha empresa. En nuestro caso, que es un centro de discapacidad específico, tenemos bastantes normas establecidas. Por ejemplo, para no extenderme, con los niños autistas o con el espectro autista, que son niños muy especiales y les cuesta mucho entender todo eso, es importantísimo que tengamos un monitor, un educador, un profesor con cada niño. O sea, estos niños nunca deben estar solos, ni debe haber más de 5 niños en cada clase. Los centros con niños autistas tienen que tener un plan de evacuación no diferente, pero sí adaptado a cualquier problemática que surja. Sí, sí que nos gustaría que, como especialistas en materia de prevención y sobre todo en materia de evacuación, elaboración de planes de emergencia o planes de autoprotección, cuando se hace el estudio, el análisis de un plan de autoprotección en un centro en el cual concurren personas discapacitadas y discapacitadas físicas y psíquicas, que por favor a todos los técnicos de prevención que nos estén escuchando, a todos los empresarios que elaboran planes de emergencia, que tienen la obligación, ya dijimos en anteriores programas, de que en cualquier centro de trabajo, por pequeño que sea, hay que hacer un plan de emergencias, un plan de evacuación específico del centro, de que se tomen medidas básicas, como por ejemplo acaba de decirnos Pilar, cuando tenemos chavales que no son independientes, no son autosuficientes para proceder a una evacuación, que cada EAE, cada equipo de alarma de evacuación, cada monitor que está con ellos trabajando en el día a día, que han hecho antes previamente formación de cómo tienen que ser evacuados, cómo tienen que evacuar a esos chavales, han practicado esa formación, han hecho práctica haciendo simulacros para poder enseñar a los chavales dónde tienen que ir, cuál es su punto de encuentro, cuál es su punto exterior seguro, cuál es el recorrido. Es muy importante enseñarles por dónde entran y por dónde tienen que salir con todas las medidas de seguridad. Los equipos de alarma de evacuación, los monitores, hay que formarles dependiendo de la discapacidad, cómo tienen que comprobar que ninguno de los chavales se nos queden dentro del centro. Tenemos que pensar que cualquier persona que está en su actitud normal puede tener un ataque de pánico. Imaginaos con personas que, si no están acostumbradas, sino que no tienen su adaptación al puesto de trabajo, no conocen su entorno, se pueden bloquear, se pueden asustar, se pueden encerrar, y es muy importante, ante esta pregunta que nos has hecho, Nacho, de materia de emergencia de evacuación, es muy importante la formación y los simulacros en los centros discapacitados para que todos podamos ser evacuados. Y Pedro, para terminar brevemente, ¿hay algún tipo de programa de subvenciones para adaptar los puestos de trabajo con personas que hayan sufrido o tengan alguna discapacidad? Pues en los tiempos que corren sí que existen ese tipo de programas, existen subvenciones, pero en los tiempos que corren hay bastantes recortes, y hay que decir a todos los empresarios que no puede existir recortes, no puede haber, se puede escatimar
en adaptar el puesto de trabajo a todas las personas discapacitadas, tanto físicas como psíquicas. Sobre todo Pilar nos podrá ampliar dicha información si ella conoce algún tipo de subvención o de adaptación económica, algún tipo de programa que pueda existir. Mira, eso lo mejor es que el centro que contrata a la persona con discapacidad y el centro que ayuda a adecuar el puesto de trabajo hagan la adecuación de este puesto y ya te digo que la persona que se va a trabajar en un centro normalizado tiene que aprenderse el plan de emergencias, o sea, tiene que llevar sabido el plan de emergencias que hay. De todas formas, a nivel de comunidad, hay ayudas a nivel de comunidad a nivel europeo y sobre todo a nivel de ayuntamiento, porque hay sitios donde se contemplan estas ayudas y otros sitios que no. Habría que mirar cómo está esto. Pero lo que sí yo quiero deciros, Nacho y Pedro, es que es fundamental que cualquier centro tenga su plan de evacuación, que todo el mundo sepa qué tiene que hacer, cuál es su puesto de emergencia en caso de alarma. Y bueno, creo que es fundamental que todos sepamos que puede ocurrir y sobre todo que normalizar una situación que para ellos en principio puede ser de bloqueo, pero que si lo han hecho más a menudo, que si todos sabemos cuál es nuestro puesto y cómo localizar a los chicos y cómo ir, cada uno nos repartimos cuál es nuestra zona de evacuación, no tiene por qué haber nunca ningún problema. Pues Pilar Crespo, directora de PAMA, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Y también, como siempre, a Pedro Merodio, director técnico de Asifor Ingeniería y también representante de Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA. Muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. De todas formas, Nacho, yo sí que quería decir que agradezco muchísimo a Pedro y a Asifor lo que nos han facilitado el plan, nuestro gran plan de prevención de riesgos laborales. Quiero agradecerles desde aquí porque han hecho un trabajo estupendo y los chicos están encantados. Para ellos ha sido un disfrute. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias, Nacho. Y desde como técnicos de prevención, divulgando la prevención de riesgos laborales allí donde todo se puede inculcar, integrar a todas las empresas, a todos los empresarios, a todos los trabajadores. Y en este caso, qué mejor que con chavales, con personas que entre todos tenemos que hacer un mundo más fácil y mejor que en este caso el mundo del trabajo, adaptando y teniendo en cuenta a todos en materia de prevención. Muchísimas gracias a todos. Pues gracias y seguiremos hablando próximamente de prevención de riesgos laborales. Hasta luego. Gracias. Gracias.